Buenos días, profe. Buenos días, sí. Leonardo, me enciende cámara, por favor. Ok. Bueno, vamos a comenzar con las clases. Después del descanso del fin de semana, pues gracias a Dios ya estamos de nuevo aquí. Entonces vamos a dar comienzo. Vámonos a la página 168. Página 168. Su nombre y la fecha. Su nombre y la fecha. Diego, su nombre y la fecha, Diego. Ya. Astrid, ¿me compones la cámara, por favor, que no se mira bien? Quiero verla bien. Ok. Luego van en el Exploro, escribe el significado de las abreviaturas que están ahí. Vamos a ver, van a escribir el significado de las abreviaturas. Ok. Creo que ya estamos, entonces vamos a seguir. Vamos a ver las siglas y los acrónimos. Vamos a ver quién me hace la lectura de sílabas y acrónimos. Yo, profe. Ok. Las siglas y los acrónimos son representaciones abreviadas de las palabras o expresiones complejas. Las siglas, por su parte, son expresiones formadas con las letras iniciales de varias palabras. Se escriben con mayúsculas, sin tilde y sin puntos. Por ejemplo, OMS, la Organización Mundial de la Salud. Al escribir siglas se deben tomar en cuenta algunas reglas. Siga. Y género. Número. Se refieren a la flexión del singular y el plural. En la lengua oral es común que las siglas se pluralicen según las reglas generales. Por ejemplo, es habitual escuchar la pronunciación las ONGs para la sigla ONG. Sin embargo, en su expresión escrita las siglas no tienen plural, ya que son invariables. No se les agrega S al final. Lo correcto es escribir representantes de la ONG se reunieron. Género.
Las siglas adoptan el género de la palabra que funciona como núcleo de la expresión abreviada, la que normalmente ocupa el primer lugar en la denominación. Ejemplo, el IVA, el impuesto al valor agregado. Ok, gracias, María. Bueno, entonces, como sabemos ahí, vamos a ver, en el Exploro, ¿qué me pusieron? ¿Qué pusieron ahí en una? Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muy bien, Diego. UPNFM, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. muy bien, gracias. Estamos muy bien. Bueno, entonces las siglas y los acrónimos son ¿qué? Representaciones abreviadas de palabras o expresiones complejas. Las siglas, por su parte, son expresiones formadas con las letras iniciales de varias palabras. O sea, las siglas se forman con las letras iniciales de varias palabras. Se escriben con mayúscula y sin tilde, oigan bien. Y sin puntos, o sea, solo va escrita así de un solo. Por ejemplo, OMS, Organización Mundial de la Salud. Al escribir siglas se deben tomar en cuenta algunas reglas. Vamos a ver esas reglas. Número se refiere a la flexión de singular y plural. Singular es cuando solo es uno y plural es cuando son varios. En la lengua oral es común que las siglas se pluralicen según las reglas generales. Por ejemplo, es habitual escuchar la pronunciación, las ONGs, para la sigla ONG. Sin embargo, en su expresión, es que nosotros muchas veces decimos ONGs, decimos, las ONGs, pero la sigla es ONG. No es así como dice ahí ONGs, sino que ONG. Sin embargo, en su expresión escrita, las siglas no tienen plural, ya que son invariables. No se les agrega S al final. O sea, a las siglas nadie les puede agregar una S al final. Lo correcto es escribir representantes de las ONG. Se reunieron. Ok. Género. Las siglas adoptan el género de la palabra que funciona como núcleo de la expresión abreviada, la que normalmente ocupa en el primer lugar en la denominación. Ejemplo, IVA, que quiere decir impuesto valor agregado. Bueno, ahí tenemos algunas siglas como la FIFA, ya varios conocen. ¿Qué quiere decir FIFA? Federación Internacional de Fútbol Asociado, RAE, Real Academia Española, BASH, Banco Central de Honduras, OIT, Organización Internacional del Trabajo, BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a ver, si yo les digo IT, ¿es sigla? Sí. Es una sigla, exactamente. Ahora vamos a ver otras siglas, que alguien sepa de otras siglas. Vamos a ver. Vamos a escribir otras. ¿Qué sería? Tenemos la O, E,
La OEA. Que es Organización de Estado Americano. ¿Ok? De Estados Americanos, es estados. Pues vamos a ver otra. BCIA. Sí, BCIA. FM. Vamos a ver qué significa FM. Fondo Monetario. ONU. ONU, Organización de las Naciones Unidas. Entonces ahí tenemos algunas siglas, ¿ok? Ok. ¿Ya? Ahora tenemos los acrónimos. Vamos a ver quién me lee los acrónimos. Yo, profe. Ok, escucho, gente. Los acrónimos son los tipos de siglas que se pueden leer naturalmente como una palabra. Por ejemplo, ONU, sigla y acrónimo, pues se lee ONU. En cambio, BCIE es sigla, pero no es acrónimo, porque cada letra se lee en forma independiente. BCIE. En este sentido se denomina acrónimo el tipo de sigla que se forma por la unión de elementos de dos o más palabras, a saber, Mercosur, Mercado Común del Sur. Asimismo, son acrónimos los términos formados por elementos de varias palabras, aunque no forman siglas. Por ejemplo, docudrama, documental dramático. Por otra parte, cuando los acrónimos se incorporan al léxico común del idioma, se escriben con letra minúscula. Ok, entonces dice los acrónimos. Los acrónimos son los tipos de siglas. Oigan bien, los tipos de siglas que se pueden leer naturalmente con una palabra. Por ejemplo, la ONU es una sigla y es un acrónimo. O sea, ONU es una sigla y es un acrónimo al mismo tiempo, pues se lee ONU. En cambio, BCIE es sigla, pero no es acrónimo, porque cada letra se lee de forma independiente. BCIE. Ok, estamos. Entonces, BCIE es una sigla. En este sentido se denomina acrónimo al tipo de sigla que se forma por la unión de elementos de dos o más palabras, a saber, Mercosur, Mercado Común del Sur, y se escriben con minúscula.
Asimismo, son acrónimos los términos formados por elementos de varias palabras, aunque no forman sigla. Por ejemplo, docudrama, documental dramático. Por otra parte, cuando los acrónimos se incorporan al léxico común del idioma, se escriben con letra minúscula. Entonces ya sabemos, las siglas siempre van con letra, ¿qué? ¿Con letra qué van siempre las siglas? Mayúscula. Con letra mayúscula, exactamente. Y los acrónimos van con letra minúscula. Vamos a ver quién me sigue la lectura ahí. Sí, profe. Ok. Algunas reglas en el uso de los acrónimos. Los acrónimos de nombres propios exigen la escritura de la letra inicial con mayúscula. Ejemplos: UNICEF, United Nations, International Children's Emergency Fund, y UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Los acrónimos adoptan el género de la palabra núcleo de la denominación completa. Ejemplo: el SIDA, porque síndrome es masculino. Otro punto importante es que los acrónimos se leen como se escriben, sin desarrollar sus elementos abreviados. Por ejemplo, SIDA se lee SIDA, no síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Para formar los acrónimos se suelen omitir los artículos, las conjunciones y las preposiciones incluidas en la denominación completa, salvo cuando son necesarios para su pronunciación. Por ejemplo, PYME, pequeña y mediana empresa. Ok, entonces dice, los acrónimos de nombres propios exigen la escritura de la letra inicial con mayúscula. Ejemplo, UNICEF. United National International Children's Emergency Fund y UNESCO. Los acrónimos adoptan el género de la palabra núcleo de la denominación completa. Ejemplo, el SIDA, síndrome es masculino. Otro punto importante es que los acrónimos se leen como se escriben, sin desarrollar sus elementos abreviados. Por ejemplo, para formar los acrónimos se suelen omitir los artículos, las conjunciones y las preposiciones, incluida la denominación completa, salvo cuando son necesarias en la pronunciación. Ejemplo, en la PYME, pequeña y mediana empresa. Entonces vamos a tener algunos ejemplos de acrónimos. Escriban ahí ejemplos de acrónimos. Vancomer. ¿Qué quiere decir? Banco del Comercio. Vamos a buscar unos. Dime. Sector. Sector.
Sectur, Secretaría de Turismo. Mira, síndrome de inmunodeficiencia. Inmunodeficiencia, inmu, inmunodeficiencia, permítanme, ¿ok? Entonces ahí tenemos los ejemplos. Ok. Entonces, vamos a trabajar ahora en el aplico. Vamos a ver en el aplico, escriba en el espacio en blanco el significado de las siglas y de los acrónimos. Vamos a ver. Subrayamos el tema, profe. Sí, subrayar el tema, por favor, gracias. Gracias, subrayen el tema. Vamos a ver, subrayando el tema y luego...
Estamos con el aplico, ¿verdad? Escribe en el espacio en blanco el significado de las siglas y de los acrónimos.
¿Terminaron? Sí, profe, yo sí. Sí, ya, profe. Expliqué por qué es incorrecto escribir. Tengo varios CD. ¿Escribieron ahí? Sí. Ajá, y la 3, van a escribir una noticia sobre cualquier tema, utilice siglas y acrónimos, coloque a la par de cada uno, entre paréntesis, el significado. Eso es en el cuaderno. Yo lo hice en el libro, profe. y No, me ahí no cupo. cabe, ahí no Yo cabe. también, profe. A Ahí mí me no cupo. cabe, déjense de cuentos que ahí no cabe. Así es que me lo hacen en el cuaderno. Solo que sea una noticia de 2 renglones, pudieron haberla hecho. Así de sencillo. A mí me abarcó hasta el final del cuadro. En el cuaderno. Solo que había sea una mini noticia. En el cuaderno. Tienen que utilizar siglas y acrónimos. Los dos tienen que hacer utilización de siglos y acrónicos. Y después sacarlos y a la par y lo van a colocar a la par de cada uno. Si hicieron las noticias, no les cabía ahí para escribir a la par cada acrónico que utilizaran, ni cada sigla. Porque aparte de las noticias, tienen que utilizar acrónimos y siglas. Después de utilizar las siglas y los acrónimos, van a sacar cada sigla y cada acrónimo qué es lo que dice. Eso es lo que van a hacer, no solo es escribir la noticia.
Ok, estamos ya fuera de el horario de clase. Nos vemos en la siguiente hora.